Buenas tardes, señorías. En primer lugar, dar las gracias a la Directora General de Patrimonio por su exposición clara y concisa en el tema que hoy nos ocupa en esta comisión. Como muy bien ha explicado la compareciente, la Dirección General de Patrimonio vela por la protección jurídica del patrimonio arqueológico de Asturias, analiza y valora todas las propuestas de intervención de bienes del patrimonio arqueológico y controla e inspecciona las actuaciones sobre dichos bienes. La Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias atribuye un papel muy amplio y activo a las entidades locales y, por tanto, la colaboración de las mismas es fundamental, aunque cada una es titular de sus propias competencias. En relación con la gestión, el yacimiento cuenta desde el 2017 con personal técnico especializado y, además, se ha incluido el castro del Chao San Martín entre los yacimientos visitables de Asturias. El convenio por el que se rige la gestión del Chao es similar al suscrito entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón. Este convenio posibilita el acceso y estudio de los materiales en los mismos términos que rigen para los materiales de los fondos del Museo Arqueológico. En relación con el mantenimiento, el Chao San Martín es objeto de atención preferente por la Consejería de Cultura de hace más de 10 años, con una inversión de más de 2 millones de euros. Es el espacio arqueológico al que se ha destinado más fondos públicos en Asturias en los últimos años. Además, como ha indicado la Directora General, se va a acometer un plan integral de conservación en el castro, financiado por el Ministerio, con cargo al 1,5 cultural, Principado y Ayuntamiento, que garantizará la conservación del yacimiento y su puesta en valor. Es cierto que hubo momentos de discrepancias entre la Consejería y el Ayuntamiento de Grandas, pero también lo es que en la actualidad existe una relación cordial y de colaboración entre ambas administraciones, lo que no supone otra cosa que el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente. Recientemente se ha atendido con total normalidad la petición de consulta de materiales arqueológicos en el Centro de Interpretación, gestionada por el personal técnico del castro y por el propio director del Museo Arqueológico de Asturias. En esta cuestión, lo de normalizar el depósito y garantizar el acceso a los investigadores a los materiales es patente un notable avance y vemos cómo poco a poco la investigación, la gestión del castro, así como las relaciones entre ambas instituciones se van normalizando. Estamos ante una nueva etapa, teniendo como prioridad principal la mejor protección y gestión de este elemento cultural, con todos los beneficios que esto pueda suponer por extensión para el municipio de Grandas en particular y para todos los asturianos en general. Por eso creemos que lo que deberíamos hacer en esta Cámara debería de ser valorar el proyecto del Chao San Martín en su conjunto, en global, y no cuestionar cada paso que se da sobre este elemento arqueológico. Es un proyecto bueno, muy bueno, reconocido como tal por el propio Ministerio, y por eso va a ser la primera vez que se haga un proyecto integral en el que se van a implicar 3 administraciones y en el que, por supuesto, no se van a deteriorar en ningún momento restos arqueológicos, sino todo lo contrario. El Chao es una joya del patrimonio de los asturianos y este proyecto está a su altura. Deberían de tener cuidado, señorías, con los partidismos y personalismos. Lo que hacen es frenar una acción extraordinaria y sin precedentes. Muchas gracias.